muchas veces encontramos personas que lo que quieren decir es que o lo que quieren hacer es revocar el testamento, o sea, pedir que se revoque el testamento, pero pedir que se revoque el testamento no lo podemos hacer ante un juzgado, únicamente puede hacerlo el testador por su propia voluntad. Entonces también establece, sin embargo, los testamentos menos solentes caducan sin necesidad de revocación en los casos previstos por la ley, y la revocación en este caso puede ser total o parcial. Recuerden, en el tema de los testamentos menos solemnes, que ese tema no lo desarrollamos tan a fondo. Teníamos el testamento sin asistencia de notario, el testamento marítimo y el testamento militar, que se hacen únicamente cuando estamos en una situación de emergencia, porque el testador se encuentra en peligro inminente de muerte. Entonces, al final, si el testador no fallece, tenemos un tiempo establecido para que, en realidad el testamento va a tener validez si muere. Si muere, ahí sí va a tener validez. Y si el testador no muere, entonces prácticamente queda anulado ese testamento, porque el testador tuvo tiempo para poderlo cambiar por uno solemne. ¿Qué formas de revocar el testamento tenemos? Tenemos total, parcial, expresa y tácita. En la revocación total queda sin efecto íntegramente el testamento otorgado. Entonces, aquí estamos hablando puede ser de dos testamentos, o sea, uno que se otorga en el año 2019, otro que se otorga en el año 2021. Entonces, se coloca dentro de el testamento que el primer testamento otorgado queda totalmente revocado. Entonces ahí estamos hablando ante una revocación total. Luego tenemos la expresa, que son los dos muy parecidos, cuando literalmente dice que revoca todos los testamentos otorgados anteriormente. Luego tenemos la parcial, que en este caso sucede cuando solo se afecta a alguna de las cláusulas del testamento. ¿Qué puede pasar? Tenemos dos testamentos. Entonces, en el segundo testamento colocamos que en el primer testamento habíamos dejado un bien a cierta persona y que venimos a modificar únicamente esa cláusula o únicamente ese bien, y que todo lo demás queda con igual validez. Prácticamente estamos hablando de que solo venimos a hacer un agregado en el Nuevo Testamento, tal vez por bienes que adquirí en el futuro, que no estaban cuando realicé el primer testamento, o situaciones así. Luego tenemos la revocación tácita, que es cuando el segundo testamento, sin decir que revoca el anterior, tiene medidas incompatibles. ¿A qué nos referimos con medidas incompatibles? Que en el primer testamento yo digo que el bien se lo dejo a Jessica, y podemos decir el bien ubicado en la colonia 15 de septiembre, lote 1, casa 1. Se lo dejo a Jessica, y en el segundo testamento digo que el bien es de la colonia 15 de septiembre, el lote 1, casa 1, se lo dejo a Ámbar. Entonces ahí hay algo incompatible. ¿A quién se lo estoy dejando? Como son dos testamentos de fechas distintas, vamos a tomar el último, o sea, el más reciente. Entonces a eso nos referimos con medidas incompatibles. Luego tenemos que el testamento solemne, recuerden que los testamentos solemnes son el abierto y el cerrado, puede ser revocado expresamente en todo o en parte por otro testamento solemne. O sea, cuando hablamos de que hemos otorgado dos testamentos en fechas diferentes. Y en el artículo 1159 también establece que si revoca el primer testamento y luego se revoca el segundo, no se revive por la segunda revocación el primero, a menos que el testador manifieste una voluntad contraria. Entonces, en este caso de los testamentos, en la parte de la revocación, recuerden que es algo voluntad del testador, debemos de ser bien claros, porque puede tender a una confusión de decir, ok, se revocó el segundo, entonces ahora el que tiene validez fue el primero. No, si se revoca el segundo, no se revive el primero, a menos de una disposición contraria, o sea, a menos que haya una
excepción colocada por el testador. De lo contrario, entonces prácticamente los dos estarían revocados. ¿Qué otra situación podemos encontrar en este tema de la revocación? El artículo 1163 dice si el segundo o posterior testamento es declarado nulo por vicio de forma, el anterior subsiste. Entonces, no sé si recuerdan ustedes que yo les había comentado en el caso de Luis Zelaya, o sea, de todo ese rollo que hubo, de que querían dejar a la mamá sin casa y todo eso. ¿Qué buscaban ellos? O sea, ¿qué buscaban los hermanos de Luis y los que estaban, o sea, los que estaban con él? Recuerden que del otro bando solo teníamos a la mamá y a un hermano. ¿Qué buscaban ellos? Dejar con validez el primer testamento del papá. Porque lo que ellos decían era de que en el primer testamento prácticamente estaban incluidos todos y en el segundo testamento ya solo le dejaba a la esposa y creo que al hermano, creo que, o sea, no estoy ahí, no estoy, ya no me acuerdo, ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, ¿qué decían ellos? Que cuando había otorgado el segundo testamento, el señor tenía Alzheimer. Entonces, ellos lo que buscaban era de que el testamento que tuviera validez fuera el primero. Entonces, aquí, aplicando este artículo 1163, que si hay un vicio de nulidad, entonces va a subsistir el anterior. Ojo con eso. ¿Qué otra situación podemos encontrar? Bueno, prácticamente, o sea, dentro de la revocación, o sea, esos son como los artículos más importantes, y luego tenemos el tema de la reforma del testamento. Entonces, ¿cuándo nos encontramos ante una acción de reforma? Vamos a ver, Alejandra, si nos ayuda con el artículo 1167. Permítame, abogada. 1167 me dijo, ¿verdad? Sí, ya le doy la palabra, Isis. Leemos primero el artículo. ¿Cómo me dijo? No, es que Isis tiene la mano levantada. Y, ajá, no sé, ¿que leo primero el artículo? Sí, lea primero el artículo y después le doy la palabra. Okay. Bueno, artículo 1167. Es que está bien lento esto, espéreme, yo no sé por qué no me da. No, pero sí le escucho. Bueno, el cónyuge sobreviviente tendrá acción de reforma del testamento para la satisfacción o integración de su porción conyugal. También tendrán acción de forma del testamento las personas a quienes el testador estaba obligado a suministrar alimentos según la ley y no lo hizo o lo verificó en cantidad insuficiente. Ok, Isis. Abogada, con lo que usted decía de que cuando los dos testamentos son revocados, entonces, ¿con cuál se va a quedar? Ok, aquí estamos hablando de que debe de existir otro testamento para que estemos tomando de que los otros dos quedan revocados. Porque, ¿qué es lo que sucede? O sea, mientras no exista otro testamento, ¿dónde va a quedar entonces esa disposición? O sea, debe de quedar, a menos, ojo con eso, a menos que estemos hablando de dos testamentos donde el último, o sea, el segundo testamento, ha sido declarado nulo, entonces ahí tiene validez el primero. Pero si estamos hablando de que dos testamentos son revocados, ¿quién los revoca? El testador. Entonces, si el testador los revoca es porque está otorgando otro tercero. Pero en caso de que no haya, o sea, no serían nulos los dos. Si estamos, es que vamos a ver, es que ahí hay dos situaciones. Cuando estamos hablando de revocar, o sea, cuando estamos hablando de la acción de revocar, la tiene que hacer el testador. Si estamos hablando de nulidad, estamos hablando de otra acción que no viene de mano del testador. Entonces, si yo pido nulidad y pido nulidad de dos testamentos, si solo hay dos testamentos, Isis, y yo como cónyuge, como heredero afectado, una tercera parte, pido nulidad de los testamentos y se anulan los dos, ¿qué pasa? Ya no tenemos testamento. Ya el testador ya ha fallecido. ¿Qué pasa con la herencia?
Ad intestato. Ad intestato, muy bien. Ahora bien, si yo estoy hablando de que se revoca el testamento y se revocan los dos, ¿quién tiene que haber hecho la acción de revocar? El cónyuge, esa persona, la persona que... Ahí está el punto, no se vayan a confundir entre revocación y reforma. Oigan bien la diferencia. Si se revoca el testamento y se revocan los dos testamentos que existen, ¿quién es el que hace esa acción? El testador. El testador. Entonces, si deja dos testamentos revocados, entonces debería de haber un tercero. De lo contrario, uno de los dos testamentos va a tener validez. Lo que ustedes tienen que entender es que siempre la acción de revocación viene del testador. Entonces, ¿qué necesito yo? Que el testador esté vivo. ¿Cómo lo va a hacer estando muerto? ¿Borman? Sí, buenas noches, abogada. No sé si estoy equivocado, pero cuando se habla de revocación es cuando el testador quiere hacer un nuevo testamento. O sea, quiere hacerle cambios. Correcto, cuando... Otra pregunta al mismo tiempo. ¿Este procedimiento hay necesidad de hacer una petición o la puede hacer automáticamente cuando él lo desee? Este tema de la revocación la hace el testador dentro de sus testamentos. Dentro de sus testamentos. Nos vamos a ir a la parte de atrás para que ustedes vean la forma de revocar. Total, sin efecto íntegramente el testamento otorgado. Expresa cuando literalmente dice que revoca todos los testamentos otorgados anteriormente. Parcial si solo afecta una de las cláusulas del testamento. Y tácita cuando el testamento tiene cláusulas incompatibles. Déjenme buscar un ejemplo de revocación. Y Astrid, que tiene la mano levantada. Sí, abogada, tenía una consulta con respecto a lo de revocar expresa, que el testamento solo se puede revocar, otro expresamente, un testamento solemne. ¿Por qué no se puede dar en caso de un testamento menos solemne? Vamos a ver, artículo 1158. El testamento solemne puede ser revocado expresamente en todo o en parte por un testamento solemne o privilegiado. ¿Cuáles son los privilegiados? Vámonos al artículo, ya les digo. Vámonos al artículo 1014. Privilegiado, no estoy equivocado, un buque nacional. Ese es uno, marítimo. Vámonos al artículo 1014. Son los que se han otorgado sin asistencia de notario, testamento militar, etc. Ok, entonces, cuando nos indica el artículo 1158 que el testamento solemne puede ser revocado expresamente en todo parte por un testamento solemne, abierto y cerrado, o privilegiado, los menos solemnes. Entonces, sí, un testamento menos solemne puede revocar un testamento solemne. Ahí solo hay que tener cuidado con el tiempo de caducidad de los testamentos privilegiados. O sea, yo puedo haber otorgado, ya le voy a dar la palabra, Borman. Yo puedo haber otorgado un testamento abierto en algún momento de mi vida, pero yo soy militar, estoy en guerra o estoy en un buque con bandera hondureña, buque mercante con bandera hondureña, y ahí digo, no, ¿para qué le voy a dejar a fulanita mi herencia si fulanita me engañó o fulanito me engañó? Entonces yo puedo hacer un testamento menos solemne, o sea, un testamento privilegiado, y cambiar las disposiciones de mi testamento solemne. Lo único es que uno tiene que morirse si otorgó el menos privilegiado, y dos, tiene que hacerse todo lo correspondiente para la legalización de ese testamento dentro de los términos establecidos por la ley. Abogada. Dígame.
En caso de que usted, por ejemplo, realice eso y hablamos del testamento otorgado sin asistencia de notario y nos dice de que, por ejemplo, deben de pasar 60 días, solo 60 días puede ser válido dicho testamento, y en el día 61 el testador fallece, ¿cómo se procedería? Ok, si estamos hablando de que tenía un tiempo de validez y el testador fallece fuera de ese tiempo de validez, ese testamento queda sin efecto, y ese es un testamento prácticamente nulo. O sea, podrían pedirse la nulidad del testamento. Igual, creo yo que aunque se haga un testamento en esa situación y luego lleguemos a la parte en que lo queramos legalizar, el juez no lo permitiría, porque ya no cumple los requisitos. En el testamento menos solemne, en el artículo 1025, sí indica que la parte de la legalización de ese testamento queda muy a criterio del juez. Entonces, por eso les decía, o sea, cuando hablábamos de lo poco que pudimos hablar de los testamentos menos solemnes, realmente que son testamentos bien riesgosos, porque el hecho de que se cumplan no es 100% seguro. Si ya nos pasamos del tiempo de validez en el cual tuvo que haberse legalizado o tuvo que haber fallecido la persona, entonces dejan de tener validez. Gracias, abogado. Ok, ¿quién más tenía levantada la mano? Borman, creo que tenía la mano levantada. Ok, entonces, ¿qué sucede entre la revocación y la reforma? ¿Cuál es la diferencia entre la revocación y la reforma? Que ahí es donde generalmente se confunden en el examen. ¿Cuál es la diferencia entre la revocación y la reforma? Que el testador, en el caso de la revocación, la hace únicamente el testador, y la reforma el cónyuge y cuando hay alimentos. Ok, la acción vean ustedes, se llama acción de reforma. Entonces es una acción o una petición que queda a cargo del cónyuge sobreviviente cuando no ha sido respetada la porción conyugal o cuando no han sido respetados los alimentos que estaba obligado a suministrar el testador. Tenemos el artículo número 4, el artículo 1168, que es bien importante para el desarrollo del caso, que establece que la acción de reforma de que habla este capítulo no podrá entablarse sino después de la muerte del testador y prescribe en 4 años contados desde el día en que los interesados tuvieron conocimiento del testamento. Entonces, ¿qué sucede? Si yo sé que mi cónyuge hizo su testamento y yo pues no tenía bienes o no tenía bienes de tanto valor como para mi congrua subsistencia, tal y como indica el código, y no hago ninguna acción para reformar el testamento, si paso de 4 años desde que se abrió la sucesión testamentaria, entonces prácticamente mi derecho ha prescrito. Entonces, si vamos a hacer la acción de reforma, que de eso se trata una parte del caso, que la señora, o sea, el señor le dejó todos sus bienes a sus hijos como herederos universales, a ella le deja el usufructo de todos los bienes. Pero la señora tenía una sociedad que era Oso Polar, que todos sabemos que Oso Polar es una sociedad grande, o sea, y es una sociedad que algún valor ha de tener. Todavía siguen vendiendo el ice cream. Entonces, la señora hace su testamento, tiempo después le deja los bienes a sus nietos, y a uno de sus nietos, porque tiene una chorrera de nietos, ahí van a ver, y a uno de sus nietos le dice que le deja el derecho a la porción conyugal que le correspondía. ¿Pueden ustedes heredar la porción conyugal? ¿Qué tipo de derecho es la porción conyugal? Ayer lo mencioné. Es única, abogada. Es personal. Es personal. Ojo con eso, ahí está la clave. Es un derecho personal, y el derecho personal solo lo puede reclamar el que lo tiene. Entonces, ¿cómo un nieto va a venir a reclamar el derecho de la porción conyugal? Y ojo con el tiempo,
porque se muere el señor, la señora vive su parte de tiempo, hace su testamento, fallece, y dentro del testamento que ella deja el derecho a uno de sus nietos a que reclame la porción conyugal. O sea, hello, la porción conyugal era para ella. ¿Y cómo la señora va a venir a dejárselo en herencia a un nieto? Es como que yo quiera darle mi derecho a la porción conyugal a un amigo. O sea, es un derecho que existe porque hay una obligación correlativa, podemos decir. O sea, hay algo, hay una relación. Entonces no puedo venir yo a heredar el derecho de la porción conyugal. Y ojo también, porque ya el caso establece que la porción conyugal es un derecho de naturaleza sui generis y que no es legado ni es herencia. Es obligación forzosa. Entonces, para ya cerrar este tema, diferencia entre revocación y reforma. La revocación debe de venir del testador, tiene que estar vivo para hacerla, porque si no, ¿cómo la va a hacer? Ya muerto no puede. Y la reforma es una acción que le corresponde al cónyuge dentro de en un tiempo establecido o a las personas que estaba obligado a suministrar alimentos. Entonces, jóvenes, yo no voy a pedir que anulen el testamento porque no se me incluyó a mí. Yo voy a pedir, reformen el testamento, primero cumplan con la obligación forzosa y lo que sobre es lo que le pertenece a los herederos. Recuerden la parte de los acervos, artículo muy importante, cuando les decía acervo líquido, es de lo que puede disponer el testador o la ley. Christopher. Bueno, usted lo acaba de mencionar. Entonces, básicamente la reforma queda condicionada al cumplimiento de la asignación forzosa. O sea, tiene estricta relación con ella. ¿Okay? Totalmente. Entonces, vuelvo y repito, con la reforma yo no estoy pidiendo, vean ustedes en el caso qué es lo que piden los herederos de la señora, no me acuerdo cómo se llama en este momento. Los herederos de la señora lo que piden es la nulidad del testamento. Y el juez o los magistrados en una parte de la casación lo que establecen es que ella se equivocó de acción y no tenía por qué pedir nulidad. Que en su momento ella lo que tuvo que haber pedido era la acción de reforma del testamento. Entonces, nulidad, volvemos y repetimos esto, nulidad es cuando no se ha cumplido con una de las solemnidades. Entonces nosotros ahí sí queremos anular todo el testamento, como el papá de Luis Zelaya, que decían los hijos que estaba con Alzheimer, entonces ellos querían anular el testamento. Reforma es cuando únicamente quiero que se me incluya mi porción conyugal o mi pensión alimenticia, pero siempre van a quedar el resto de los herederos, nada más que primero me dan mi parte y después repartan todo lo demás. Y revocación cuando lo pide el testador. Mario. Abogada, pero una pregunta, ¿por qué no mejor solicitar la nulidad del testamento y que se vaya a intestato? Sí, no. Es decir, porque la obligación de mi pareja de darme mi porción, pues la ley lo establece. Es correcto. No puedo pedir que sea a intestato porque hay un testamento. Entonces, en el testamento debo de respetar la voluntad del causante, del testador. Y para eso están los acervos. Y dentro de los acervos le dice que lo primero que se paga son los gastos funerarios, las cosas de la publicación, las deudas hereditarias, los impuestos fiscales, las asignaciones alimenticias forzosas y la porción conyugal. Y el resto es el acervo líquido de lo que dispone el testador o la ley. Entonces, ¿por qué yo lo voy a mandar a intestato si en realidad van a cumplir siempre con mi parte? Sea que se vaya a intestato, sea que se vaya a testamentaria, me van a dar la parte que me corresponde como asignación forzosa. Pero ¿por qué voy a quitarle el derecho a las otras personas que ha dejado el testador? Lo que pasa es que no le va a quedar la misma cantidad, o sea, le va a quedar modificado, pero siempre se le va a dar. Recuerde que si es intestato, Mario, los primeros son los descendientes, pero ¿qué tal que el testador no se los estaba dejando a los descendientes?
Entonces, no podemos nosotros ir en contra de la voluntad del testador. Únicamente hay que recordarle al testador, aunque ya haya fallecido, que no cumplió con la asignación forzosa, entonces la ley la indica. Sí, bueno, Ok. entonces, esa es la forma como políticamente correcta de poder respetar la voluntad de la persona, pero viniéndose, por decirlo así, a introducir en el testamento, es lo que entiendo. Es correcto. Es correcto. Muy bien, así. Bueno, jóvenes, con esto pues ya finalizamos el segundo parcial. El día jueves nos vamos a conectar